Ilustrísimo señor deán de esta Santa Iglesia Catedral Primada, ilustrísimos señores capitulares, ilustrísimo señor vicario judicial y vicario judicial adjunto, ilustrísimo señor capellán del Regimiento de la Guardia Real, querido don Iván, bienvenido a esta su casa también. Ilustrísimo señor rector de la Basílica de Nuestra Señora del Prado, de Talavera de la Reina, ilustrísimo prefecto de liturgia de esta Santa Iglesia Catedral Primada, muy ilustre señor maestro de ceremonias de esta Santa Iglesia Catedral Primada, excelentísimo señor teniente general, jefe del Cuarto del Rey de Su Majestad, ilustrísimo señor coronel, jefe del Regimiento de la Guardia Real y señora, bienvenida. Excelentísimo señor general, director del Museo del Ejército de Toledo y gobernador militar de Toledo. Excelentísimo señor general, jefe de la región de la Guardia Civil en Castilla-La Mancha. Ilustrísimo señor comisario de Policía Nacional. Ilustrísimo y querido coronel, director de la Academia de Infantería, tan vinculada a la historia y a la vida de esta ciudad de Toledo, excelentísimos señores generales que nos acompañan, ilustrísimos señores coroneles, tenientes coroneles, oficiales, señores suboficiales, señores y señoras guardias reales, excelentísimo señor alcalde de nuestra ciudad de Toledo, querido señor alcalde, corporación municipal, queridos hermanos y hermanas. En primer lugar, permítanme manifestarles nuestro más vivo agradecimiento en nombre del señor arzobispo de esta iglesia particular por haber querido, con ocasión del despliegue de la Guardia Real en la provincia de Toledo, pues visitar este templo y tener una ofrenda significativa a la patrona de nuestra ciudad, la Virgen del Sagrario. El señor coronel jefe del regimiento bien lo sabe, por sus raíces toledanas, por su ser toledano. Sentíos en casa, porque esta sede primada, esta catedral primada, por ser primada de España, tiene su historia entretejida con la historia de España. Tiene su historia entretejida a lo largo de los siglos, desde la época visigoda con la monarquía hispánica. Por lo tanto, sentíos, queridos jefes, oficiales, suboficiales y miembros de la Guardia Real, querido capellán, como si estuvierais en vuestra propia catedral. Aunque no sea la catedral del arzobispado castrense, sentíos también como en vuestra propia catedral. Y os honra y recibís también, sois depositarios de esa tradición plurisecular, del vínculo y de la devoción de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas, pues con la fe cristiana. Permitidme que recuerde, estando aquí presente el coronel director y estando en Toledo, el patronazgo de la Virgen Inmaculada con nuestra infantería española, desde el célebre milagro de Empel de los tercios españoles. Estamos celebrando esta misa por la patria, algo que es siempre actual y que para nosotros creyentes es una obligación que dimana del cuarto mandamiento. En esa formulación sintética de ese precepto del Decálogo, honrarás a tu padre y a tu madre, están incluidas todas las relaciones de piedad, de amor, que tenemos que tener con aquellos personas o instituciones que de alguna forma nutren la realidad de lo que somos, la realidad de lo que vivimos. Y la patria entra dentro de esas obligaciones del cuarto mandamiento para nosotros creyentes. Y pedir por la patria y rezar por la patria no es encerrarnos en individualismos, no es encerrarnos en exclusivismos, sino es tomar conciencia de dónde venimos, de lo que somos y a dónde tenemos que caminar para no olvidar nuestro propio ser y nuestro propio actuar.
Recuerdo cómo el Señor Jesús, que es el Mesías universal, que ofreció su vida, su sangre, su cuerpo y su sangre por todos nosotros y que resucitó por todos nosotros, estamos en tiempo pascual, lloró sobre su patria, lloró sobre Jerusalén cuando él mismo profetizó que iba a ser destruida. Por lo tanto, no excluye para nada el amor a la patria a un sentimiento católico de universalidad. Esa patria que nos constituye, esa patria que nos forja, esa patria que es una historia, una cultura, una tradición, donde está incluida también los valores religiosos que la han forjado y la han formado. Para cada uno de nosotros y para vosotros especialmente, fieles servidores de nuestras Fuerzas Armadas, que con profesionalidad, generosidad, dedicación, es decir, con espíritu vocacional, a ella la servís para servirnos a todos los ciudadanos. Decir para todos nosotros, para vosotros, pero para todos los hombres y mujeres de bien de España, decir España tiene que ser pensar y recordar el primer suelo que pisamos cuando empezamos a caminar. Es decir y recordar el primer aire que respiramos cuando nacemos a la vida del seno de nuestra madre. Decir España es decir las primeras manos de mujer que nos acariciaron al nacer. La patria es esa sede del espíritu, del alma, en la que nos reconocemos, en la que nos forjamos y en la que todos nos sentimos hermanos. Y especialmente vosotros, miembros de la Guardia Real, que dentro de las Fuerzas Armadas de España estáis al servicio directo de Su Majestad el Rey, del Jefe del Estado, símbolo de la unión y de la permanencia de la patria, garante de nuestro orden constitucional, que a todos nos protege, que a todos nos defiende y bajo cuyo paraguas todos encontramos la realización en una sociedad democrática, libre y justa de nuestros derechos humanos que dimanan de la dignidad fundamental como seres humanos y para nosotros como hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. Os encomendamos, Teniente General, Coronel, miembros de la Guardia Real, encomendamos vuestro quehacer profesional, sacrificado, dedicado, lo ponemos ante el altar y hacemos con el pan y el vino ofrenda de vuestra dedicación, de vuestro servicio, de vuestra entrega. Y os encomendamos a la Señora, a la Virgen del Sagrario, para que ella también sea compañera en vuestras horas de trabajo, en vuestras horas de vela, en vuestras horas de dedicación, en vuestras horas de preocupación por el deber bien cumplido en el servicio a Su Majestad el Rey, que es en definitiva servir a España y a los españoles. Como decía, esta catedral está llena de vínculos con la monarquía hispánica desde la etapa visigoda, sin duda, desde el momento de la reconquista y la configuración de los reinos de la península ibérica, en este caso el reino de Castilla y León, pasando por los vínculos de la Casa de Austria con esta catedral y de la Casa Borbón también con esta catedral. Una plurisecular historia de monarquía hispánica que ha tejido también el ser de lo que somos, no solamente aquí, en nuestra patria, sino también en la proyección universal de esta patria en tierras de Hispanoamérica y en otros lugares de Europa, que fueron marcados, sellados con nuestra herencia cultural, con nuestra herencia de fe y con nuestra herencia también de cultura y de entrega por los demás. Estamos celebrando el tiempo pascual, acabando la tercera semana de Pascua, por eso nos acompaña el cirio pascual encendido, signo del Señor resucitado. Y en las lecturas que se nos han proclamado, el Evangelio nos habla de una cuestión que es fundamental para todos nosotros, que es la cuestión de la fe como opción personal. Jesús interpela a sus apóstoles, a sus discípulos, cuando algunos
está al final del capítulo 6 del Evangelio de Juan, después de haber hecho el discurso, pronunciado el discurso del pan de vida, es decir, de la Eucaristía, deciden marcharse porque dicen que es duro ese hablar. Entonces Jesús les hace a sus discípulos la pregunta fundamental, una pregunta que nos la hace también a nosotros. ¿También vosotros queréis marcharos? ¿También vosotros queréis marcharos de qué? De la aceptación, del seguimiento a Jesús. Como dijo el recordado Papa Benedicto XVI, ser cristianos no es en primer lugar adherirse a un dogma, no es ni tan siquiera adherirse a un código de conducta, a una moral o a una ética. Ser cristiano, decía el Papa Benedicto, es aceptar la novedad del acontecimiento de Jesucristo muerto y resucitado en nuestras vidas. Y desde ahí sí, de esa transformación, de ese encuentro personal, surgirá la adhesión a unos dogmas o unas consecuencias de praxis cristianas, de comportamiento para cada uno de nosotros. Y eso es lo que el Señor presenta ante los ojos de sus discípulos, la opción personal. Y esa opción, queridos hermanos y hermanas, no es transferible. Esa opción no se puede compartir en bienes gananciales en el matrimonio. Es decisión de cada uno. No se comparte y no se pasa de padres a hijos como se pasan los genes. No se pasa de abuelos a nietos. Es algo que tenemos que rubricar, que confirmar, que decidir cada uno de nosotros. Pedro, en nombre de los apóstoles y de los discípulos, da esa respuesta de fe al Señor. Señor, ¿a dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Sabemos que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. La fe de Pedro en esta ocasión, como en otras ocasiones de los Evangelios, es la fe normativa para la Iglesia. No podemos olvidar que recientemente hay un nuevo sucesor de Pedro, del apóstol Pedro, en la Iglesia Católica. Tras el fallecimiento del Papa Francisco, los padres cardenales han elegido al que era hasta entonces el cardenal Prevost como sucesor de Pedro, como pontífice de la Iglesia Universal, como principio de unidad y de comunión de las iglesias particulares extendidas a lo largo y ancho del mundo en la comunión de la Iglesia de Roma. La fe de Pedro, normativa en el Evangelio, sigue siendo normativa hoy. Tú eres Pedro y sobre esta iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por voluntad de Jesús, no porque nos lo hayamos inventado los hombres. Y al margen de la piedra de Pedro, si no se fundamenta nuestra fe en la roca de Pedro, no estamos en la iglesia de Jesucristo. Es otra cosa, pero no es la iglesia de Jesucristo. Y Pedro hoy y ahora se llama León XIV, recién elegido. Pues que también manifestemos en esta Eucaristía nuestra comunión, nuestra adhesión filial, efectiva y afectiva al que es el principio de unidad y garantía de conectarnos con el Evangelio y con el Señor Jesús para todos los que somos católicos, para todos los que somos cristianos. Elevemos también nuestra oración, queridos hermanos y hermanas, por el nuevo pontífice León XIV. Adhesión a Jesús, que es algo personal, que podemos calificar que es la opción fundamental de nuestra vida. En ese sí o no, como plantea Juan en su Evangelio, ese es el auténtico juicio de parte de Dios. El juicio de Dios no se desarrolla como en un proceso judicial, sino que el juicio de Dios es sencillamente si hemos aceptado o no la persona y el mensaje de su Hijo, de la palabra hecha carne, de Jesucristo el Señor. Y sí, es cierto, desde esa opción fundamental tenemos que llevarla a la vida. La primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles nos hablaba de la vida de la comunidad cristiana y cómo después de una etapa de persecución la Iglesia es martirial desde el momento primero de su existencia. Y lo fue
en los 3 primeros siglos de su existencia y lo ha sido a lo largo de estos 21 siglos de existencia y lo será en los siglos sucesivos. Una iglesia de testigos, una iglesia martirial. Pues la iglesia ahí, en ese momento de paz, dice que la comunidad se asentaba. Y el apóstol Pedro va a visitar a unas comunidades, lo que hoy con términos modernos podríamos calificar de visita pastoral. Y allí realiza 2 milagros. Cura a un paralítico, resucita a una joven que había fallecido. Y lo hace invocando el poder de Jesús. En nombre de Jesús, le dice al paralítico. Orando previamente, resucita a aquella niña. ¿Y qué significa eso? Pues que el Señor sigue presente en su iglesia. Y la acción salvadora y mesiánica de Jesús, resucitado sí, sigue presente por su Espíritu en su iglesia. También el Señor nos envía a nosotros, queridos hermanos y hermanas. No haremos esos milagros espectaculares como hizo Pedro, como hicieron los apóstoles, pero sí estamos llamados a ser testigos, mensajeros de la vida nueva que nos ha regalado el Señor Jesús en el bautismo. Tenemos que llevar amor, como nos invitó el Papa en su primera alocución, decirle a todos los hombres y mujeres que Dios nos ama, que somos importantes para Dios, que toda vida tiene un sentido, incluso la existencia humana más destrozada, la más límite, la que está más excluida, en la exclusión más fuerte, tiene un sentido y una dignidad que le nace del amor de Dios. Y tenemos que estamos celebrando este Año Santo 2025 bajo el lema de ser testigos de esperanza, ser testigos de esperanza, llevar esperanza. ¿Cuántas veces las Fuerzas Armadas en vuestro despliegue, sea a nivel nacional, recordamos la triste acontecimiento y situación de la Dana de Valencia y de otros lugares, en Albacete, en Cuenca, diócesis de esta provincia eclesiástica de Castilla-La Mancha, o sea en vuestros despliegues internacionales, lleváis también dignidad, consuelo y esperanza a poblaciones que sufren el azote de la guerra o de catástrofes naturales o de la exclusión por la pobreza. Sed testigos de esperanza. Cuando se está en una situación de dificultad, reconocer y ver vuestra presencia, Fuerzas Armadas, o reconocer y ver vuestra presencia, querida Guardia Civil, querida Policía Nacional, da esperanza, da seguridad, da ilusión, da alegría, da fortaleza a los ciudadanos y ciudadanas que se encuentran en situaciones difíciles, sea en nuestro país, sean a los hombres y mujeres, a los niños que sufren el azote de la guerra o de otras situaciones de injusticia. Pues, queridos hermanos y hermanas, especialmente vosotros, miembros de la Guardia Real, miembros de las Fuerzas Armadas, de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues seamos testigos de esperanza, seguid siendo servidores de la patria, seguid estando al servicio de su majestad, el rey, de la Casa Real, servís a la patria. Y sirviendo a la patria, servís a sus ciudadanos. Y sirviendo a sus ciudadanos, estáis haciendo ya presente en el aquí y en el ahora de la historia los valores del reino del más allá. La verdad, la justicia, la libertad y el amor. Que Santa María del Sagrario, nuestra patrona, a la que luego os vais a encomendar y vais a ofrecer, sea la que os vigile, os alienta y os proteja en cada uno de los días de vuestro generoso, profesional y destacado servicio a España y a los españoles. Oremos a Dios Padre Todopoderoso, que en Cristo su Hijo y nuestro Señor ha puesto su tienda entre nosotros y quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Para que la Iglesia, que ha sido enviada a difundir el Evangelio de la salvación en cada pueblo y nación, cumpla cada día con ánimo renovado. Roguemos al Señor por el Rey, por las autoridades de nuestra patria, para que nos conduzcan por caminos de paz, justicia y libertad,
roguemos al Señor. Para que las personas más necesitadas de nuestro país reciban la ayuda que precisan y puedan vivir dignamente siguiendo el Evangelio, roguemos al Señor. Para que el Señor pueda proteger de todo daño a los miembros de la Guardia Real y les ayude a cumplir fielmente las misiones que tienen encomendadas, roguemos al Señor. Para que todos nosotros anunciemos el reino de los cielos con el progreso y el bien de todos, y especialmente mediante el servicio a los más pobres e indefensos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Señor de bondad, y haz que todos los pueblos y naciones de la tierra vivan en la verdadera paz, justicia y libertad que solo tu Hijo nos puede dar. Por Jesucristo nuestro Señor.